Buenas y tenebrosas noches. Hoy, a esta hora tan oscura, nos disponemos a continuar con la historia de la brujería que ya iniciamos la semana pasada. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos aquellos seguidores que han querido unirse a esta aventura. Ellos son el impulso que hacen que personalmente quiera continuar subiendo historias cada vez más interesantes. De hecho, realmente considero que es un lujo para mí poder ponerle voz a este proyecto. Y ahora sí, no os voy a hacer esperar más. Comenzamos. La semana pasada, el relato de la historia de la brujería hacía referencia a varias características de estas artes oscuras, así como referenciamos algunas mujeres más representativas de este colectivo. Y sobre todo se explicó cómo la Iglesia pasó de considerar la brujería como algo ilusorio a la barbarie inquisitorial de los siglos XV, XVI y XVII. Por último, se dejó constancia que uno de los elementos acusadores de la brujería fue el hecho de reunirse en secreto, en comitivas llamadas shabbats, palabra que probablemente sea originaria del hebreo, al proceder de una palabra que significa sinagoga, con lo cual se le otorgaba avisos de paganismo y herejía. Sin embargo, el término aquelarre es una palabra proveniente del vascuence y significa macho cabrío en el prado. Pero, ¿hubo reuniones de brujas realmente? ¿Tenían algún fundamento las obscenas fantasías del aquelarre? Es difícil encontrar relatos creíbles, aunque uno que merece especial atención se refiere al pueblo de Bernau, al sudoeste de Alemania, en 1588. Según cuentan, por razones inexplicables, el vino desaparecía de una taberna local. Tratando de aclarar el misterio, el mesonero se escondió en la bodega y esa noche presenció cómo 17 ancianas se servían vino y bebían alegremente juntas como era su costumbre. Al ser acusadas como brujas, se dice que admitieron la realización de estos hechos durante años. Estas mujeres fueron condenadas a la hoguera y sus parientes tomaron represalias, incendiando hasta 120 casas del pueblo. En este caso concreto, la leyenda explica como suceso de brujería uno de los múltiples ejemplos en los que las tensiones entre los habitantes del campo y los pueblos de la Selva Negra se hacían más que visibles. Otro relato, localizado en torno a Venecia a mediados del siglo XVI, los Benandanti eran un grupo de hombres y mujeres que se representaban anualmente cierto número de batallas simbólicas contra las fuerzas del mal, como podían ser los demonios, espíritus y demás entes sobrenaturales, a fin de proteger las cosechas. Este tipo de confrontaciones casi siempre se sucedían por la noche, con lo cual la Inquisición llegó a preguntarse qué es lo que hacían unos fieles cristianos a tales horas cuando deberían estar durmiendo y de qué modo podían combatir a las brujas sin recurrir ellos a la brujería. Como consecuencia de estos hechos, entre 1620 y 1650 los Benandanti fueron considerados más como una secta brujeril que como una orden protectora de la fertilidad. Aunque las brujas podían reunirse en cualquier momento, en los tratados de antibrujería, obtenidos a base de interrogatorios terribles donde las acusadas eran sometidas a despiadadas torturas, se decía que se celebraban 4 aquelarres al año, concentraciones en las que se realizaban una serie de ritos secretos e infames acorde a un orden preestablecido. Primero, se establecía la asamblea en sí, en la cual estudiosos del tema la describían como una especie de feria en la que se mezclaban, furiosos y medio enloquecidos, los numerosos devotos de Satán llegados de todas partes. Después venía el homenaje al diablo, el cual podía aparecerse de formas muy variadas. Una vez sentado en su trono, las brujas iban acercándose a él de diversos modos.
Algunas lo hacían de rodillas, en señal de súplica. Otras se aproximaban dándole la espalda. Incluso narran las crónicas que algunas de estas mujeres caminaban hacia el maligno levantando mucho las piernas, al mismo tiempo que elevaban su barbilla al cielo. De cualquier modo, el homenaje tenía como propósito final la realización del osculum infame, el beso infame, el cual los cazadores de brujas describían como besar aquel sitio donde el decoro prohíbe escribir o decir. La siguiente fase era el banquete. Mesas preparadas donde los asistentes se sentaban y degustaban los manjares provistos por el demonio y en muchas ocasiones aportadas por las propias brujas. Según cuentan las crónicas más descabelladas, el menú consistía en platos tales como carne de niños pequeños que cocinaban y preparaban en la sinagoga, así como manjares de un aspecto y olor asquerosos que provocarían náuseas al estómago más hambriento. Las primitivas historias de aquelarres tenían aún otro ingrediente muy capaz de desencadenar las persecuciones que se produjeron. En 1484, el Papa Inocencio VIII escribía que había llegado a su conocimiento como muchas personas que, sin tener en cuenta su salvación y desviándose de la fe católica, habían tenido comercio con demonios mediante encantamientos, conjuros, sortilegios y otros horribles hechizos. En consecuencia, anunciaba el nombramiento de 2 teólogos dominicos como inquisidores para detener tales depravaciones heréticas. La importancia de estos 2 frailes, llamados Henrik Insitor y Jacob Sprenger, radica en que ambos fueron los autores de una peculiar obra, el Malleus Maleficarum, o como se le conoció más comúnmente, el Martillo de las Brujas. Esta obra, de 250.000 palabras, poseía un razonamiento tan denso que se hacía difícil seleccionar párrafos sueltos. La primera parte de este tratado describe las condiciones necesarias para que se dé la brujería y refuta sistemáticamente los argumentos que niegan su existencia. La segunda trata de los métodos por los que las obras de brujería son ordenadas y puestas en práctica, así como la metodología para ser anuladas y disueltas con éxito. La tercera, relativa al procedimiento judicial, explica con detalle cómo las brujas deben ser descubiertas, acusadas, juzgadas, torturadas, declaradas culpables y sentenciadas. La mala fortuna para millares de mujeres inocentes quiso que la invención de la imprenta de Gutenberg coincidiera con la aparición de este libro, cuando la fiebre de los cazadores de brujas estaba en plena ebullición. Las persecuciones contra las brujas estaban ya muy cerca, pero ¿quiénes fueron sus víctimas? La fiebre de la caza de brujas se extendió indiscriminadamente por todo el viejo continente. Incluso dentro de un mismo país, el fenómeno era inconexo, y una región donde nunca se había condenado y quemado a una bruja, de repente comenzaban a matarlas por centenares, mientras que una zona famosa por sus persecuciones quedaba no menos que repentinamente tranquila. En España, donde la Inquisición llegó a asumir su forma más extrema, hubo pocos procesos de brujería. En Inglaterra, la primera bruja no fue ejecutada hasta el 1556 y aún así la ahorcaron en lugar de quemarla. En su totalidad se juzgaron y condenaron a menos de 1000 mujeres por hechicería. Al no verse incitadas a las complicadas y satánicas confesiones que se especializaron en inventar los inquisidores franceses, se diría que las brujas inglesas llevaban en comparación vidas relativamente normales. En Alemania fue diferente. Un sorprendido viajero contaba en 1600 que el país estaba casi por completo dedicado a levantar hogueras para las brujas. En la ciudad germana de Bamberg, la caza de brujas se convirtió en una gran industria local. Y en 1627 fue construida una cárcel especial para las sospechosas de brujería. La llamaron la Hexenhaus.
dibujos de la época nos muestran un bello edificio de piedra con fachada ornamental, en la cual había 2 capillas, una cámara de tortura y acomodo para 40 brujas. Todo ello dispuesto con tal eficiencia que en 4 años llegaron a pasar por allí 400 acusadas. Tal y como sucedía en la industria, la caza de brujas también era provechosa, ya que se confiscaban los bienes de las sentenciadas y se deducían los gastos referentes al proceso y ejecución. A medida que se incrementaba la tortura, se hizo común el decir nombres que implicaran a otros. Al examinar los casos de 300 brujas, un estudio demostró que cada una de ellas había nombrado como promedio a otras 20, produciendo así una lista de 6.000 víctimas en un solo tribunal, y en un lapso de 6 a 7 años. Uno de los ejemplos más impresionantes de la tragedia que supuso esta implicación mediante la tortura fueron las palabras de una víctima alemana al encontrarse con la esposa de un vecino, mujer totalmente ajena a cualquier manejo misterioso, y a la cual le dijo que tenía que acusar a alguien con tal de que parase las torturas. Sin embargo, hombres valientes empezaron a hablar claro, aun a riesgo de sus propias vidas. Uno de ellos fue Johann Weyer, a quien se le ha calificado en ocasiones como el padre de la psiquiatría. En un libro publicado en 1563, Weyer afirmaba que el engaño y la superstición convertían a juristas y teólogos en asesinos, que las acusadas necesitaban un trato humano y ser vistas por un médico, y que las enfermedades mentales desempeñaban un papel crucial en algunos casos de brujería. El jesuita Friedrich Spee se enfrentó valientemente a los fanáticos inquisidores en un libro que editó anónimamente en 1631. Este religioso, que había asistido a 200 personas en sus últimos y atribulados momentos de vida, antes de ser quemadas en las hogueras, razona que mediante tortura cualquier inocente, sea obispo, jesuita o laico, acabará por ser condenado. Spee explicaba por qué las víctimas inocentes se negaban a retractarse de sus confesiones bajo tortura. Si lo hacían, eran quemadas vivas, mientras que si no se retractaban, entonces morían por estrangulamiento, muerte considerada mucho más compasiva. Poco a poco, a medida que alzaban la voz más hombres y mujeres, empezaron a surgir dudas entre los cazadores de brujas, seglares y clérigos, con lo cual las torturas y las ejecuciones disminuyeron. La última bruja ejecutada fue sentenciada en Polonia en 1793, pero hasta este día, ¿cuántas personas sufrieron y murieron durante los siglos que duró la caza de brujas? A día de hoy, después de numerosos estudios sobre este tema, es difícil llegar a un número exacto, pero los cálculos realizados se aproximan a las 200.000 víctimas. Como los datos proceden de los propios cazadores de brujas, la información es muy parcial. En muchos casos, por supuesto, la verdadera condición del acusado apenas contaba una vez puesta en marcha la tortura y los procedimientos persecutorios. En un estudio fascinante, el historiador británico Alan MacFarlane revisó unos 1.200 casos de brujería obtenidos de documentos judiciales en el condado de Essex y fechados en pleno siglo XVI y XVII. Lo que descubrió fue que en el tipo de acusación más común aparecía siempre una persona de la localidad que había negado algo a un vecino, a veces a una anciana o a una persona que vivía sola, y al creerse víctima de un maleficio lo atribuía a la persona que le había negado el favor. En otra investigación, llevada a cabo por Eric Middleford, hacía referencia a procesos acaecidos en el suroeste de Alemania desde 1562 hasta 1684, y donde halló otros factores para realizar la acusación, y es que la mujer sospechosa de brujería debía atravesar un estado de depresión o melancolía, en la que se le oyese formular palabras amenazadoras y una conducta extraña. Otro atributo que las marcaba irremediablemente era el hecho de que la mujer en cuestión viviera sola. Aunque fue Richard Horsley, un profesor de la Universidad de Massachusetts, el que añadía un tercer punto. Tras documentarse los casos extraídos de Austria, Lucerna e Inglaterra, se dio cuenta de que el caso de las parteras
o las adivino-curanderas tenían la consideración de parias y renegados dentro de la comunidad rural, donde normalmente residían. Con lo cual, la mitad de las acusaciones fueron dirigidas a este colectivo, dominado generalmente por mujeres. Quizás el mejor camino para comprender la identidad de las víctimas que provocó la caza de brujas sea el seguido por Lucy Mack en su obra Witchcraft, donde sugiere 6 amplias categorías de víctimas: los desheredados, los afectados por taras físicas, las personas de éxito, los que llevaban camino de hacerse ricos, los enemigos personales y los intrusos. Todos ellos proporcionaron víctimas a los cazadores de brujas, aunque a veces influyese también, como un factor más, la práctica de la magia. Porque no olvidemos que había quien practicaba la magia, y aunque su número pudo haber sido insignificante entre las víctimas, estas personas ejercían cierto poder, posiblemente consecuencia de la sugestión. Y es que, para las gentes de la época, la brujería y los poderes de Satán eran tan reales como lo son para una persona de nuestro tiempo la electricidad, las vitaminas o la energía atómica. Pero de todas las características de las víctimas, la más obvia también era la más estremecedora. La gran mayoría de mujeres, factor que todavía sigue siendo profundamente preocupante, eran mujeres. Al parecer, la depravación de las persecuciones solía ser muy superior a la suma de sus causas. ¿Por qué? Algunos autores, teniendo en cuenta las teorías freudianas, han propuesto respuestas psicológicas. Para empezar, la base de sus conjeturas se centra en el hecho de que aproximadamente el 85% de los acusados eran mujeres. Es importante mencionar que la actividad sexual ocupaba un lugar prominente en las creencias brujeriles, ya que el diablo recurría a la seducción para reclutar adeptos, y en los aquelarres las orgías eran una manera de recompensar a sus fieles por sus servicios. Si a esto le sumamos que algunos jueces sentían una curiosidad insaciable por conocer los detalles más explícitos de esas relaciones sexuales, se puede entender la razón por la cual forzaban los interrogatorios y así poder satisfacer sus oscuras fantasías. Según la opinión de un historiador como fue Hugh Trevor Roper, aquella locura persecutoria fue consecuencia de grandes presiones sociales, donde los hombres comenzaron a descubrir y castigar a las brujas en una época donde las condiciones de vida habían llegado a ser degradantes. Y es que no olvidemos que la peste negra asoló Europa en 1348 y dejó a tantas personas sin esperanza de curación que hicieron falta 2 siglos para recuperar los niveles de población anteriores. Las guerras de aquellos tiempos eran endémicas y la mera supervivencia dependía de un equilibrio tan precario que una mala cosecha podía condenar a morir de hambre a regiones enteras. Es por eso que una granizada se consideraba como uno de los más atroces crímenes de las brujas. La brujería, aunque víctima de la misoginia y afectada por las convulsiones de una sociedad que vivía tiempos catastróficos, fue tenida por herejía o negación de la Iglesia, amarga verdad, que según los estudiosos se sustrae de la esfera del folclore, la sociología y la antropología, para colocarla irrevocablemente dentro de la teología. Por último, citaremos un estudio referente a la brujería en Rusia, que en ciertos aspectos era sorprendentemente parecida a la europea. Ya en el siglo XII, un viajero árabe relataba que cada 20 años las viejas de este país estaban bajo sospecha de brujería, lo que provocaba cierto malestar entre las gentes, con lo cual atrapaban a todas las que encontraban y las arrojaban atadas de pies y manos a un gran río. Las que flotaban eran consideradas brujas y posteriormente quemadas. Por el contrario, las que se hundían eran declaradas inocentes y puestas en libertad. Esto revela que en Rusia se usaba el método del agua 3 siglos antes de las persecuciones europeas. Sin embargo, ciertos trabajos sobre historia de esta temática citan una serie de diferencias con respecto a la metodología europea. Para empezar, la frecuencia con que los hombres sobrepasaban a las mujeres en los procesos acusatorios, el porcentaje relativamente alto de absoluciones, la ausencia de niños en las persecuciones,
y que nadie veía a las brujas como herejes. Sin Satán y sin aquelarre, la bruja rusa tenía muy poca semejanza con la europea, de forma que podía ser acusada y castigada por el delito secular de hechicería, pero no por el de herejía. Esta ha sido la segunda parte de la historia de la brujería. La semana que viene regresaremos para ofreceros la última parte de esta narrativa, en la que citaremos casos tan importantes como el juicio de Salem, las peculiaridades de los cazadores de brujas más famosos o en qué consistían y cómo se preparaban algunos de sus hechizos. Espero que os haya gustado la velada de hoy. Por favor, suscribiros si es que no lo habéis hecho ya y darle un like si es que os ha gustado este relato. Es simple, gratis y ayudáis una barbaridad. Sin nada más que añadir, pasad una buena noche y nos vemos pronto.